Muy buenos días. Esta semana hemos titulado el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, Tengo un plan para tu vida, como si el Señor se estuviese dirigiendo a cada uno de nosotros. Ese plan implica una misión y esa misión implicaba bendecir a otras personas, implicaba también soportar a otras personas, implicaba también entrenar a otras personas y finalmente esa misión implica advertir a otras personas. Luego hablamos de que no solo el Señor tiene un plan para nuestra vida en cuanto a una misión, sino que tiene un plan en cuanto a una familia. Nos vamos a saltar y dejar para mañana el tema de advertir, que tiene que ver con atribuir las obras de Jesucristo a Satanás. Y hoy vamos a centrarnos en el tema de la familia. Y leemos Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, volvió a casa y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Cuando lo oyeron sus parientes o sus amigos, vinieron para llevárselo porque decían, está fuera de sí. Más abajo en el versículo 31 dice, entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, y como se quedaron afuera, enviaron a alguien para llamarle. Entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Por el relato del Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos 1 al 8, sabemos que los hermanos de Jesús no creyeron en él. Lo harían después de la resurrección. Esto nos habla de la incomprensión en el hogar. Una de las cosas más difíciles de enfrentar es cuando nuestros seres más queridos no comprenden nuestra fe ni nos apoyan en nuestro peregrinaje espiritual. Era tanta la presión que las multitudes ejercían sobre Jesús y sus discípulos que no tenían tiempo ni para comer de forma adecuada, lo que para sus familiares era algo incomprensible, y llegaron a pensar incluso que Jesús no estaba siendo coherente. Jesús había abandonado la carpintería, se había dedicado a viajar por los desiertos, se había hecho acompañar de personas rechazadas por la sociedad y además estaba consiguiendo la más completa oposición de los fuertes de la sociedad de aquellos días, los escribas y los fariseos. Esto nos habla también de una incomprensión popular. El relato de Marcos prosigue como siempre abruptamente. Dice, llegó a casa y otra vez se congregó una multitud, de modo que ellos ni siquiera podían comer pan. No tenemos indicaciones sobre cuándo sucedió este incidente exactamente. Creemos que debió ocurrir en algún momento durante el gran ministerio galileo, pero no hay ningún eslabón cronológico definido. No obstante, bien puede haber una conexión lógica entre Marcos capítulo 3, versículos 20 al 30, y lo que pasó en los capítulos 2, incluso hasta el capítulo 3, versículo 9. Marcos ha relatado la hostilidad de las autoridades religiosas que había avanzado hasta el punto de planear la muerte de Jesús. Por otra parte, Jesús había establecido el fundamento de la iglesia en su manifestación del nuevo neotestamentaria, diríamos así, porque había escogido a 12 discípulos, un llamamiento para fundar una nueva nación. Pero ahora se agrega algo más a la aflicción del varón
de dolores, como se le conoce a Jesús. Ya no es solo que sus enemigos, los fariseos y escribas, lo molesten, sino que ahora también sus amigos comienzan a causarle ciertas dificultades. Ya hemos explicado que Jesús estaba de nuevo en su casa, en Capernaum, su cuartel general. Y tal como en una ocasión anterior, la multitud era tan grande que la entrada estaba bloqueada. Así también ahora, la multitud es tan enorme que a Jesús y a sus discípulos se les hace imposible incluso comer en una forma cómoda y adecuada. Ahora, la mayoría de las versiones de la Biblia, las españolas, han escogido la traducción familiares o parientes en el versículo 20 y 21. Pero algunas versiones inglesas prefieren amigos, y esto parece ser una mejor traducción. Pero cuál sea la opinión que se tenga sobre la traducción familiares o parientes, parece que no es seguro concluir que el pasaje se interprete como si María y los hermanos de Jesús fueran los que llegaron a pensar que el Señor estaba fuera de sí, o que era incoherente, o incluso que estaba mostrando signos de demencia, en el sentido de una vida agitada y en el sentido de las muchas cosas que el Señor estaba realizando. ¿Quiénes fueron entonces estos amigos o asociados conocidos que estaban sugiriendo que Jesús había perdido el juicio? Bueno, sencillamente no lo sabemos. No sabemos realmente quiénes eran. Pudieron haber sido personas con quienes Jesús se había criado en Nazaret, incluyendo algunos parientes o primos, o pudieron haber sido personas con buena disposición hacia Jesús, tal vez un círculo de discípulos algo más amplio. Muchos pasajes muestran que hubo un grupo así que probablemente incluía un gran número de personas. Aquellos que luego más tarde en el Evangelio de Juan decidirían abandonarle ante ciertas enseñanzas que Jesús hizo cuando el Señor se vuelve a sus discípulos y les dice: ¿queréis acaso ir también vosotros? Y Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que no dudamos de que había mucho más conocidos y personas cercanas a Jesús de quienes no tenemos exactamente sus nombres y la relación que pudiesen haber tenido con el Señor. Ahora, ¿cuál pudo haber sido la razón para que estos amigos, asociados o seguidores del Señor considerasen que Jesús había llegado casi a la demencia? Pues algunas explicaciones surgen claramente. Ellos pudieron haber pensado: bueno, hay ocasiones en que Jesús actúa de forma muy extraña. Por ejemplo, aquella vez cuando todos los de Capernaum querían que él volviese a la ciudad y sin embargo él dijo: vamos a otra parte, a los pueblos vecinos. Además, siempre se está oponiendo a la clase dirigente, representada por los escribas y fariseos. Y esto no es lo que generalmente hacen los que aspiran a ser líderes. Además, otorga el perdón como si él mismo fuese Dios, lo que hizo en el capítulo 2 con el paralítico. Por otro lado, se relaciona demasiado con todo tipo de gente, pecadores y publicanos. ¡Qué horror! Además, su enseñanza también es extraña. Por ejemplo, ha dicho que los sanos no tienen necesidad de médico. También ha dicho que mientras el novio está presente no pueden ayunar. Además, que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el hijo de reposo. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y a estos textos se pueden añadir otros pasajes que están citados más adelante en el Evangelio de Marcos,
como cuando dijo, por ejemplo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Obviamente que estas y otras enseñanzas semejantes en boca de un carpintero habrían llevado a pensar, a algunos a ofenderse y a otros a sentir que era en realidad algo muy, pero muy raro. Pero llegamos al versículo 31. Y aquí no solo tenemos la incomprensión popular de la que hemos hablado del versículo 20 y 21. Ahora hay una incomprensión familiar. Y es cuando se presentan, también en un momento algo inoportuno, María y sus hermanos, su madre y sus hermanos, y le mandan llamar, pero ellos no podían interferir en el desarrollo de los planes del Señor. Ya unos años antes Jesús le había dicho a su madre, me conviene estar en los negocios de mi padre. Pero ante esta situación y la presión ejercida por sus hermanos, ella se presenta acompañada por los hermanos de Jesús y le manda llamar fuera. Jesús no rechazaba sus deberes naturales, como va a quedar demostrado más tarde junto a la cruz en Juan 19, cuando le señala a su madre a Juan y a Juan a su madre. Y este incidente, la respuesta que da Jesús a los que traen el mensaje de sus familiares, nos deja una hermosa definición de lo que es la familia espiritual. Rodeado de los que él había llamado, más otros que le seguían y estaban aprendiendo a sus pies, lo señala como su familia íntima, ya que hacían la voluntad del Padre. Una experiencia común dependiendo del Padre, una obediencia común al responder al llamado, un interés común al proclamar el Evangelio y una meta común, la de glorificar a Dios, hacían de ello una familia espiritual como lo somos hoy, todos aquellos que participamos del llamamiento santo, respondiendo en fe al llamado del Señor, confiando en Él como nuestro Salvador y buscando en todo hacer su voluntad. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, hoy te pedimos por nuestras familias, que los que cada día nos rodean crean en Jesús, compartan nuestra fe, vivan con temor de Dios. Señor, salva nuestras familias, padres, esposas, esposos, hijos, nietos, hermanos, que todos se enamoren de Jesús y le busquen con todo su corazón. Lo pedimos hoy. Señor, salva nuestras familias. En tu nombre. Amén. Os espero mañana viernes para cerrar la meditación en este capítulo. Mientras ese momento llega, manteneos bendecibles y recordad que lo que os deleita es aquello que os dirige. Que vuestro deleite sea Jesús.